primero agradezco la presencia de los alumnos, ¿no? En la participación de este curso que me parece bastante importante, es, ¿no? Estadística aplicada a estudios de investigación. Y agradezco también la invitación, ¿no? La participación a nuestro compañero bioestadístico Augusto, ¿no? Em, Esta es la sesión número 7. O sea, ustedes han tenido 6 sesiones previamente. Yo también estoy inscrito en el curso, por cierto, y he visto el nivel que se está realizando. Entonces, definitivamente no va a equiparar en mi presentación a nivel académico que presentado por Augusto, pero definitivamente lo que yo quiero aportar un poco es la visión que pueda tener un personal de salud en este enfoque bioestadístico, ¿no? Que puede ser la contraparte, ¿no? O sea, personal de salud que aprendió un poquito de estadística, ¿no? Y más bien el otro lado muy importante que da mucha base a este curso es el estadístico Augusto que ha aprendido más bien de temas de salud, ¿no? Entonces, este tema es importante también, y por eso agradezco también eh, esta diferencia, ¿no? Es el uso de pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para no hacerlo más extenso. Eh, algunos me conocen. Soy Javier Alarcón Santos, soy médico y trabajo también en la unidad de investigación junto con mi compañero Augusto, ¿no? Que es el coordinador, ¿no? Augusto Rachumi. Eh, y me toca presentar esta sesión número 7, que es pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Y los objetivos de esta charla es comentar las principales pruebas paramétricas y no paramétricas usadas, ¿no? Y hacer una demostración, un paquete estadístico que el que yo manejo es Stata, ¿no? Eh, Siempre me han sugerido investigadores de más renombre y con más trayectoria que hay que dominar un paquete en particular, ¿no? O sea, al final hay que dominar el por qué se elige una prueba u otra, porque a veces los paquetes no discriminan eso, ¿no? No te mandan error, simplemente te envían el resultado y entonces uno tiene que saber cuándo aplica una prueba u otra en diferentes situaciones, ¿no? Y entonces, manejar ese SPSS está bien, manejar Stata está bien. El paquete que se está usando mucho en este curso es el paquete R, y personalmente de lo que estoy aprendiendo, de lo que conozco, de personas que dominan el paquete R, eh, sin restar importancia al paquete Stata o al paquete SPS, que son muy potentes, ¿no? Eh, el paquete R es impresionante, ¿no? Entonces, yo les invito a seguir practicando más bien el R, ¿no? Quizá en algún momento se pueda hacer como algún pequeño resumen de pruebas paramétricas y no paramétricas en R, ¿no? Pero felizmente el concepto principal no va a cambiar. No sé a cuándo se elige una prueba u otra, que es lo que yo quiero dar a entender un poco, eh, que va a ser lo más importante de la exposición, no se pierde, ¿no? Por el paquete. Entonces, como comenté, ¿no? Estamos aquí el 1 de julio, ¿no? Estamos iniciando la segunda mitad del año y nos toca el tema de pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Deja la posta a un nivel bien alto, ¿no? Nuestro compañero Augusto Rachumi, pero igual vamos a ver si podemos mantener un poco el ritmo y el nivel, ¿no? Entonces, como introducción, eh, cuando se, Cuando se desea comprobar, como bien dice en la diapositiva, si los valores de una característica que es posible cuantificar, ¿no? Y que puede estar agrupada en uno o más grupos, ¿no? Para comprobar si esto es verdad, tenemos que comparar, ¿no? Comparar estos grupos, ¿no? Y se puede hacer comparando medias principalmente, ¿no? Y entonces, cuando se hace esta comparación de medias, si se trata de dos grupos, vamos a ir adelantando un poco, se usa generalmente algunas pruebas como el T-Student. Si se trata de tres grupos o más, se puede utilizar una prueba que se llama NOVA, pero para utilizar estas, que son pruebas paramétricas, debe haber algunos requisitos. Y si estos no se cumplen, hay otras alternativas, ¿no? Que son generalmente las pruebas no paramétricas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante dominar o conocer, eh, entender esto del sentido de las pruebas paramétricas y no paramétricas? Porque generalmente la usamos en todos los estudios. O sea,
todos los estudios, todos los artículos han hecho uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, porque es como se presenta inicialmente la información, ¿no? Independientemente si hacemos estudios de cohorte, caso controles, si finalmente obtenemos ORs o RRs, si hacemos regresiones, si hacemos análisis de sobrevida o hacemos pruebas diagnósticas, siempre va a haber una famosa tabla 1 que te resume las características de la población y que generalmente las presentan en los grupos que queremos comparar. Y entonces, cuando se trata de variables, ¿no? Categóricas, vamos a usar porcentajes, ¿no? Y con algunas pruebas que nos van a demostrar si son similares los grupos o si hay diferencias, y generalmente este es el chi cuadrado, o la prueba exacta de Features, depende si se cumplen algunos criterios. Y cuando tenemos algunas variables que tienen distribución numérica como hemoglobina o algunos scores, ¿no? O peso o talla que generalmente se colocan, también comparamos entre grupos y vamos presentando en realidad si las diferencias son significativas o no significativas. Y estos famosos P's que vemos aquí son los que se obtienen usando las pruebas paramétricas y no paramétricas, y se usan en una tabla, pueden estar todas estas pruebas, ¿no? Cuando habían variables que cumplían criterios o supuestos para utilizar pruebas paramétricas, pues utilizarán pruebas paramétricas. Y cuando no, utilizaremos las pruebas no paramétricas. Entonces, no es un tema poco importante, es un tema importante y por ende está incluido en este curso de investigación básica. Entonces, como comentaba, ¿no? Cuando sacamos nuestra muestra, nuestra intención no es tener hallazgos de la muestra, nuestra intención es tener hallazgos que podamos extrapolar a la población de donde obtuvimos la muestra, ¿no? Y estas inferencias van a tener que utilizar estadística para que puedan comprobarse si son ciertas o si el azar, ¿no? Comprobarse si son ciertas o si el azar no van a poder modificarlas, ¿no? Y esto mediante algunos estimadores puntuales y intervalos que siempre deben colocarse, ¿no? Cuando se trata de estimaciones, ¿no? Queremos una media, debería haber un intervalo, y eso significa que la media pertenece a la muestra, pero en el intervalo se encuentra la verdadera media de la población, ¿no? Incluso al 95% de confianza, o sea, podríamos tener un 5% que no se encuentre ahí, pero eso es lo que nos da la estadística, ¿no? Y cuando hacemos comparaciones o pruebas de hipótesis, eh, utilizamos también pruebas que nos permitan decir que las comparaciones que obtenemos en nuestro estudio se pueden extrapolar a la población. Entonces, ese es el sentido de estas inferencias estadísticas, ¿no? Y como comenté, cuando se comparan de pruebas de hipótesis de dos muestras, cuando se trata de paramétricas, ¿no? De variables paramétricas, utilizamos la t-student, y cuando se utilizan más de dos muestras, utilizamos la ANOVA. ¿Qué significa aquí dos muestras o más de dos muestras? Aquí necesariamente tiene que ser variables numéricas la variable dependiente, ¿no? Pongamos nuevamente hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, y queremos saber, por ejemplo, en nuestro grupo, ¿no? Queremos saber el valor de hemoglobina en varones y mujeres de los que estamos ahorita en esta reunión. Entonces tenemos dos muestras, sexo femenino y sexo masculino, ¿no? Y entonces, si reuniera criterios para pruebas paramétricas, haríamos las de Sion. Eso lo vamos a ver en breve, ¿no? Si no, haríamos pruebas no paramétricas como el MADWIN. Hay un poco más de análisis ahí, que lo vamos a ir mencionando también, pero en forma genérica, en forma habitual también, hacemos eso, ¿no? Elegimos pruebas paramétricas de student y si no reúne el supuesto, prueba no paramétrica, MADWIN, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos más de dos muestras? Por ejemplo, no queremos saber la hemoglobina pues, en sexo femenino y masculino, sino queremos saber la hemoglobina según tipo de contrato. Espero no tocar, claro, ¿no? Entonces, nombrados, CAS y terceros. Entonces, queremos saber, ¿no? Cómo es la hemoglobina en ellos, ¿no? Si hubiese diferencias. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener? Vamos a utilizar si hay criterios para hacer una prueba paramétrica, la ANOVA, y si no hay criterios para hacer una prueba paramétrica, utilizaremos el Kruskal-Wallis. Nuevamente, como mencioné, ¿no? Estamos a este nivel. No solamente existen pruebas paramétricas
solamente para estas situaciones, ¿no? También existen pruebas paramétricas si las dos variables fuesen numéricas, ¿no? O sea, si queremos hacer una asociación entre dos variables numéricas, no como acá una categórica con una numérica sexo, con hemoglobina, o tipo de contrato con hemoglobina, ¿no? Imaginemos que quisiéramos hacer eh, un análisis entre peso y hemoglobina, ¿no? Entonces, estas variables numéricas necesitan en realidad otro tipo de análisis que se llama correlación. Puede ser correlación. Igual, si la correlación tiene algunos supuestos, se va a hacer una correlación que se llama de Pearson, y si no cumple estos supuestos, que vamos a ir mencionándolos también, se va a llamar se debería hacer una correlación de Spearman, ¿no? Que lo vamos a tocar muy a la ligera en esta parte porque tenemos un momento de una clase en donde va a haber correlación, ¿no? Pero igual vamos a dar bases para esa parte. Entonces, nuevamente comentamos, ¿no? Primer punto que sí quiero que quede claro es TD-Student cuando hay dos muestras, ANOVA cuando hay más de dos muestras y cuando se trata de una prueba paramétrica, Mann-Whitney cuando se trata de una prueba no paramétrica, ¿no? O sea, cuando elegimos que no se puede hacer student, hacemos Mann-Whitney como prueba no paramétrica, y cuando elegimos que no se puede usar ANOVA, elegimos Kruskal-Wallis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos famosos supuestos que estamos repitiendo y repitiendo? Los supuestos principales que abordan a todas las pruebas mencionadas, para que utilicen pruebas paramétricas, necesitamos que estas variables en la población, que vamos a estudiar en las poblaciones, cumplan el supuesto de normalidad y homogeneidad de varianzas, ¿no? O sea, deberían, nuevamente en nuestro ejemplo de sexo y hemoglobina, en el sexo femenino, en el sexo masculino, la hemoglobina de ambos grupos debería distribuirse en forma normal, ¿sí? Y las varianzas deberían parecerse, o deberían ser muy parecidas. Si no se cumplen estos supuestos, se hacen las pruebas no paramétricas, ¿no? Insisto que así es como generalmente se trabaja, pero no es tampoco tan simple, ¿no? Vamos a comenzar a definir cosas que podrían ser muy básicas, pero van a ser importantes para aclarar, para que sean las bases de lo que vamos a ir hablando en toda la sesión, ¿no? ¿Qué es una distribución normal? ¿No? Una distribución normal es aquella variable numérica, ¿no? Como la hemoglobina, por ejemplo, pongamos aquí en varones, ¿no? Que sea una hemoglobina de 14, ¿no? Y en donde tomamos la hemoglobina de 14 y vemos cómo se distribuye en la población. Hablemos no solamente del grupo que ahorita está conectado en Zoom, sino de todos los trabajadores, porque no vamos a parecernos tanto a nuestros pacientes que tenemos aquí, pues son pacientes pediátricos, pero hablemos de todos los trabajadores, o sea, adultos, que estamos en la institución, ¿no? Entonces tenemos un punto, va a existir una media, ¿no? Y va a haber una distribución por la cual se van a ir distribuyendo los diferentes valores, valga la redundancia. No se va a haber gente que tiene menos de 14, 12 o 13, ¿no? Gente que va a tener más de 14, ¿no? Y esto va a formar la distribución normal, ¿no? Se dice, bueno, y es muy cierto que cuando las muestras son grandes, o sea, más de 30, usualmente ya va cogiendo una distribución normal, los valores, ¿no? No se cumple para todas las variables, pero es un supuesto que se considera, ¿no? Muestras grandes, ¿no? Pero lo ideal es cuando se quiere hacer un buen análisis y una buena selección de la prueba, es que deberíamos nosotros fijarnos si realmente la distribución de nuestra variable cumple criterios de normalidad, ¿no? Y esta es, vamos a hablar de algunas características, que no sea sesgada, ¿no? O sea, que no haya sesgo a la derecha o a la izquierda, que vamos a mencionar, que tenga una kurtosis, que también vamos a mencionar qué significa, ¿no? Que la media, la mediana y la moda idealmente coincidan o se aproximen mucho entre ellas, ¿no? Y la idea es que cuando tenemos una distribución normal, estas famosas desviaciones estándar abarcan un número o un porcentaje de la población, ¿no? Si hablamos de una media más una desviación estándar, abarca más o menos el 68.26% de toda la población. O sea, esos valores incluyen al 68% de la población, con dos desviaciones el 95% y con tres desviaciones casi el 100%, ¿no? 99.73%. Hablamos del sesgo, ¿no? ¿Qué significa esto del sesgo? Definitivamente cuando es una característica de una distribución, ¿no? Y entonces, una distribución normal es simétrica, ¿no? E idealmente
sino que no necesariamente es así de perfecta, la media cae en el mismo lugar que la mediana y la moda, ¿no? Se coinciden, ¿no? Pero cuando es una distribución asimétrica hacia la izquierda, ¿no? O desviada hacia la izquierda, o con la cola hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a tener que la media va a ser menor que la mediana y generalmente menor que la moda, ¿no? Cuando se trata de unimodal, a veces puede haber distribuciones de más modas, ¿no? Y aquí se dice que el sesgo es negativo, ¿ok? Una forma de acordarme yo es que, por ejemplo, este signo de interrogación va muy parecido a la distribución, ¿no? Igual acá, ¿no? Cuando hay una simetría hacia la derecha o la cola hacia la derecha, ¿no? O desviada hacia la derecha, tenemos más bien que la media es superior a la mediana y a la moda, ¿no? Y el signo es que el sesgo es mayor que uno o signo positivo, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, para mostrar si nuestra variable tiene una distribución normal o no, vamos a tomar como algunos criterios, ver si tiene cómo está la kurtosis, ver cómo está el sesgo. No son los únicos, y hay pruebas estadísticas que nos dicen si la prueba, si la variable es normal o tiene distribución normal o no, sino que toda prueba tiene margen de error. Entonces, generalmente, para hacer más sólido nuestra decisión, tenemos que usar la prueba estadística, ver en un histograma cómo se está dibujando, ver cómo está el sesgo, la kurtosis, ver cómo se coincide la media con la mediana y cosas así para decidir si la variable tiene una distribución normal o no. Entenderán que esta parte es muy importante porque es la que nos va a permitir decidir si vamos a utilizar una prueba paramétrica o no, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque eh, la prueba no paramétrica es muy útil porque nos sirve cuando las distribuciones no son normales, cuando nuestras muestras son pequeñas, cuando no son numéricos, sino más bien son ordinales. Nos ayudan mucho las pruebas no paramétricas y son usadas indefinidamente, sino que más potentes son las pruebas paramétricas, o sea, son mejores. Y cuando se debe usar la prueba paramétrica, no deberíamos perder la oportunidad de usarla. Cuando no se puede usar, obviamente, porque no se cumplen los supuestos, no nos queda otra alternativa que utilizar las pruebas no paramétricas. Pero somos conscientes de la debilidad que tiene esta prueba no paramétrica sobre la paramétrica. Entonces, lo que no debe ocurrir es que la variable cumpla criterios de distribución normal, o sea, que se pueda hacer una prueba paramétrica y no la hagamos. O sea, eso no debe ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante definir si la distribución es normal o no. Ahora, lo cierto es de que felizmente la t-student es una prueba amable, por decirlo así, tolerante. O sea, no necesariamente tiene que ser una distribución normal perfecta. Se tiene que aproximar a la distribución normal para poder elegirla. Entonces, con respecto a la kurtosis, ¿qué cosa es la kurtosis? La kurtosis es qué tanto se acumulan la mayor cantidad de valores en el centro, ¿ok? Entonces, tenemos tres tipos de kurtosis. Leptocúrtica, o sea, cuando hay muchos valores en el centro y coge este valor de punta. Mesocúrtica, cuando el término es intermedio, por llamarlo de alguna forma. Y platicúrtica, cuando más bien no se acumulan tantos a nivel del centro y se distribuyen un poco más a los lados, ¿no? Y entonces, de hecho, la distribución normal es mesocúrtica, ¿no? O muy cercana a la mesocúrtica. Ustedes leerán mucho y cuando lean van a ver que lo que se dice es que mesocúrtico es cuando la kurtosis es cero, platicúrtico cuando la kurtosis es menos de cero y lectocúrtico es cuando es más de cero. Lo cierto es que eso no es tan correcto, porque si hacemos el cálculo horrible que está aquí, que yo no lo pienso hacer y tampoco pienso enseñarles, eh, el cálculo va a salir que la distribución normal tiene una kurtosis de 3. ¿Ok? Y es lo que arrojan algunos paquetes estadísticos como Stata. Y por eso es que quiero yo mostrarles que la kurtosis es 3. O sea, la kurtosis normal es 3. Y mientras se acerca a 3, es más normal. Sino que lo que solemos usar es el coeficiente de kurtosis, que es la kurtosis menos 3. Y es por el exceso de kurtosis. Y entonces por eso que cuando es 0, es mesocúrtica, ¿no? Y lo que comenté, cuando es menos de 0, platicúrtica, cuando es leptocúrtica, cuando es más de 0, ¿no? Pero sabemos que si en el paquete Stata, no conozco todavía esa opción en R, pero si en el paquete Stata vemos que la kurtosis de 3 no es que sea leptocúrtica, para nada, es mesocúrtica, porque Stata no resta estos 3. Y si alguien por ahí opina
sobre mesocúrtico, leptocúrtico y platicúrtico, mencionando 0 como punto de corte, está bien, no está errado, sino que hay que entender que estamos no restando nosotros cuando usamos estato, ¿no? ¿Ok? Ahora, otro punto que había mencionado, o sea, ya hemos mencionado sesgo, ya hemos mencionado kurtosis y hemos mencionado distribución normal, que es el primer supuesto, ¿no? O sea, ¿cumple distribución normal o no cumple distribución normal? Y el otro supuesto era esta parte de la igualdad de las varianzas. ¿Qué es una igualdad de las varianzas? No tiene que ser absoluto, obviamente, pero la idea es de que nosotros podemos tener diferentes poblaciones, por ejemplo, hemoglobina en los trabajadores de salud eh, según contrato, ¿no? O sea, imaginemos nuevamente, pero acá hay 4. Estamos los nombrados, o ya, entonces, coloquemos nombrados, CAS, terceros y jubilados, ¿no? Entonces tenemos 4 grupos. Entonces, estos van a tener su propia distribución, su propia media, no necesariamente tienen que coincidir, ¿no? Pero la idea es de que deberían tener más o menos una distribución parecida entre ellas y las varianzas, que es obviamente la desviación estándar al cuadrado, deberían parecerse un poco, ¿no? O muy cercanos. Entonces, esa igualdad de las varianzas, o sea, que no se ve que estas sean más largas, es lo que buscamos como criterio. Cuando hay igualdad entre las varianzas en la población, se cumple el supuesto de igualdad de varianzas y entonces se cumple el supuesto para poder usar eh, la prueba paramétrica, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Prueba paramétrica, cuando se trata de 2 muestras, sexo versus hemoglobina, sexo versus peso, sexo versus talla, test student. Y prueba no paramétrica, cuando tenemos más de 2 muestras, contrato, eh, eh, nivel socioeconómico, eh, se utiliza ANOVA, ¿no? Pero si no cumple los criterios, se utiliza la prueba no paramétrica cuando se trata de 2 muestras en Matt Whitney y cuando se trata de más de 2 muestras de Kruska-Wallis. Pero mencioné que no era así exactamente, ¿no? De hecho, así es como lo usamos, ¿no? Pero nuevamente insisto, la prueba paramétrica se debe usar, o la prueba no paramétrica, mejor dicho, se debe usar cuando no se cumplen los supuestos, porque estamos perdiendo potencia en nuestras conclusiones por elegir la prueba no paramétrica, sino que simplemente no se puede usar. Entonces, cuando baje ese criterio, se tiene que usar la prueba no paramétrica. No son malas pruebas tampoco, sino que las pruebas paramétricas son superiores. Entonces, no debemos perder oportunidad de utilizar una prueba paramétrica cuando se debe utilizar prueba no paramétrica. Y entonces, la idea es que, vamos a ver, para irnos, ahorita regresamos. Eh, por ejemplo, cuando mencioné, el flujo no es tan parecido, no es tan exacto esto de prueba paramétrica o paramétrica, ¿no? Puede haber las circunstancias en las cuales hacemos nuestros análisis y vemos de que en realidad sí tienen una distribución normal los 2 grupos, o sea, la hemoglobina en mujeres y la hemoglobina en varones tienen distribución normal. Entonces, ¿deberíamos hacer pruebas paramétricas? Pero ¿qué pasa si no hay homogeneidad de varianzas? Entonces ahí no se puede utilizar t-student, no cumple los 2 supuestos. Pero deberíamos pasar a prueba no paramétrica. La verdad que se hace con mucha frecuencia. Pero existen en realidad pruebas potentes, paramétricas, eh, que toleran la heterogeneidad de varianzas, como la T de Welch. ¿Ok? Entonces, eso era algo que quería mencionar. Es muy parecido también en la NOVA. Hay la NOVA de Welch, ¿no? Que es cuando hay heterogeneidad en las varianzas. Pero las variables tienen distribución normal. Ahora, no es que en la parte práctica se use mucho, hay algunos que lo usan, claro que sí, pero la idea es que ustedes tengan cierta información sobre eso, ¿no? Entonces, ahora, regresando nuevamente a nuestra estadística inicial, la idea, insisto, ¿no? 2 muestras TD-Student, más de 2 muestras ANOVA cuando se trata de prueba paramétrica, ¿no? Entonces, ¿qué es la TD-Student? Obviamente estamos mencionando de 2 grupos independientes, o sea, el grupo sexo femenino y sexo masculino, ¿no? 2 medias, ¿no? Sus hemoglobinas, 13 para mujeres, 14 para varones, ¿no? Y vemos si el supuesto si hay diferencias reales en nuestra muestra cuando se extrapola la población o simplemente es coincidencia en la muestra. Eso es lo que nos va a decir la prueba T-Student, ¿no? O sea, nos va a dar la posibilidad de ver si las medias son ciertas
O la diferencia en las medias son ciertas o no lo son. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del t-student? Es que los datos pertenecen a dos muestras aleatorias de las poblaciones, que las observaciones son independientes, o sea, no puede haber una dependencia entre una variable y otra, ¿no? Entre una hemoglobina del sexo femenino con otra hemoglobina del sexo masculino. Podrían haber algunas variables de ese tipo, la verdad que eh, ¿no? Quizás sí, un poco en la parte, si queremos comparar peso de familias, ¿no? De padres e hijos, ¿no? Podría haber una relación entre el peso de los hijos y el peso de los padres, ¿no? Porque la comida va a ser un poco parecida, ¿no? Entonces, de repente tienen mucha carga de carbohidratos y no van a ser tan independientes, ¿no? ¿Ok? La idea es que sean independientes, ¿no? Ahora, la variable dependiente tiene que ser numérica, obviamente, ¿no? O sea, hemoglobina, peso, talla, ¿no? Y la distribución de las medias tiene que ser muy aproximada a la normal, ¿no? Quizá eso es subrayarlo en el t-student, porque digo, el t-student es una prueba noble, pues, es tolerante, puede ser no tan cercana a la normal, ¿no? O mejor dicho, no tiene que ser exactamente normal. Ahora, las hipótesis, como digo, la hipótesis nula, la que vamos a rechazar, la que queremos rechazar para demostrar que las diferencias en nuestra población son ciertas, es la hipótesis nula, los valores promedios son iguales, ¿no? Y la hipótesis alternativa, la que queremos aceptar cuando el P sale significativo, es que los valores promedios son diferentes, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, el t-student de hipótesis puede tener este contraste unilateral, bilateral y contraste unilateral superior, normalmente utilizamos este contraste bilateral, ¿no? En donde la hipótesis nula es que las medias son iguales y la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Pero lo real es que nosotros comparamos así, ¿no? Hemoglobina en sexo, bueno, aquí es peso en sexo femenino y peso en sexo masculino, ¿no? Vemos si hay distribución normal. Como digo, una forma es visualmente, pero no es la única, ¿no? Tenemos que hacer algunas pruebas y para ver si las medias, que son estos puntos, eh, son realmente diferentes y no son realmente una coincidencia o un producto del azar, se hace esta prueba de t-students y reúne criterios de pruebas paramétricas. Si hay homogeneidad de varianzas, ¿no? Y si las distribuciones son normales. Entonces, nuevamente, esto ya lo mencioné, ¿no? Entonces, tenemos las muestras, hay que ver si son independientes. Hablábamos de que cuando el n es mayor a 30 se sobreentiende o se supone que la distribución es normal, generalmente es así. Quizá en estudios hechos en nuestro instituto, eh, eh, muy clínicos, es suficiente este concepto, pero por ejemplo, estas situaciones no corren riesgo las empresas farmacéuticas cuando tratan de hacer pues análisis importantes, ¿no? O sea, no pueden correr riesgo que su población sea, por más que tenga 30, por más que tenga 200, no sea distribución normal. O sea, se tiene que hacer un análisis fino para ver cómo es su distribución realmente, ¿no? Invitaría yo a que cuando ya dominen esto un poco más, siempre hagan mejor el análisis si las distribuciones son normales o no. Entonces, la idea es de cuando se decide que las distribuciones son normales, si son normales, tenemos que ver las varianzas. Si hay homogeneidad de varianzas, la t-student, y cuando no hay homogeneidad de varianzas, la t de Welch, ¿no? ¿Ok? Y si no hay normalidad, utilizamos la prueba no paramétrica, que sería la UN de McWiley, ¿ok? Con respecto a ANOVA, se parecen mucho en realidad, ¿no? O sea, en realidad la ANOVA es como un TD-Student para más grupos, ¿ok? Igual compara medias, ¿no? Igual compara medias, igual tiene supuestos de normalidad de la distribución de las variables y de homogeneidad de las varianzas, ¿ok? Pero el asunto en particular es de que, si bien es cierto, es muy parecido al TD-Student, pero de más grupos, en el fondo estadístico no utiliza comparaciones de medias realmente, sino que utiliza las comparaciones de las desviaciones estándar o de las varianzas para llegar a las conclusiones, ¿no? Pero aquí yo no quiero enseñarles cómo se calcula la varianza, cómo se calcula el análisis de varianza, ¿no? Quizá en algún momento ustedes puedan ahondar en eso. Me parece suficiente saber que la ANOVA sirve para comparar medias de más de dos grupos,
y que utiliza las varianzas como parte de su sistema estadístico para llegar a esta conclusión. Ahora, ¿cuáles son los supuestos? Los supuestos son que los conjuntos, ¿no? De cada conjunto que queremos analizar saquen un mismo número de muestras en forma aleatoria simple, ¿ok? Que las observaciones también sean independientes. Por eso digo que se parecen mucho a la t-student, ¿no? ¿Ok? Las variables dependientes tienen que ser numéricas, ¿ok? Y que la escala tenga que ser de intervalo por lo menos, o de razón, ¿no? Recordemos cuáles son las diferencias entre una escala de intervalo y cuáles son las diferencias de una escala de razón, ¿no? El cero absoluto, ¿no? Por ejemplo. La variable dependiente tiene una distribución normal en cada población, o sea, una distribución normal en el sexo, en el grupo de contrato CAS, en el grupo de contrato por terceros, en el grupo de contrato por nombrado, ¿no? El grupo nombrado. La varianza de la variable dependiente es igual en todas las poblaciones, homocedasticidad se llama eso, ¿no? Ya hemos mencionado, el grafiquito de las 4 poblaciones, precisamente se trataba de un grupo que podríamos utilizar aparentemente ANOVA, el gráfico parecía normal, y las varianzas, sacando un cálculo del dibujo de las divisiones estándar, se visualizaba de que eran homogéneas, ¿no? Y la hipótesis de ANOVA, ¿cuál es? Insisto, la hipótesis, el ANOVA trabaja con varianzas, pero las conclusiones son de los promedios, de las medias, no de las varianzas. Entonces, la hipótesis nula es que los valores promedios de los grupos son iguales, y la hipótesis alternativa es que los valores promedios de los grupos no son iguales, ¿ok? Ahí en pequeño. Eh, lo cierto es de que es suficiente para ANOVA, y de ahí quizá una debilidad de ellas, es que basta con que una sea diferente, muy diferente de las demás, para que haga la prueba positiva. O sea, para que la P haga significativa y se rechace la hipótesis nula, ¿no? Porque ya con eso no serían los promedios iguales. Eso ya se tiene que sumar a la interpretación, obviamente, clínica. Entonces, la idea de la ANOVA es que va a explorar 3 o más poblaciones, que se pueden también distribuir en este tipo de box plot, ¿no? Y tenemos aquí, bueno, esta es más la mediana, pero la idea es de que tenemos la media aquí, tenemos cómo se distribuyen las demás variables, ¿no? Y la idea es comparar si las medias que vemos visualmente son diferentes, que vemos que nuestra muestra es diferente, se cumple en la población o simplemente es una coincidencia, producto del azar, que vemos estas diferencias. Entonces la idea es saber si podemos rechazar esa hipótesis nula de que las medias son iguales. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el flujograma de la ANOVA? El flujograma de la ANOVA es, tenemos muestras independientes, pero más de 2 grupos, porque si no fuesen más de 2 grupos, estaríamos en la elección entre t-student y Maguine, que ya lo hemos visto, y si son más de 2 grupos, tenemos que ver si hay normalidad, ¿ok? Si hay normalidad, tenemos que ver si hay homogeneidad de varianzas, muy parecido al esquema del t-student, y si hay homogeneidad de varianzas, tenemos que utilizar ANOVA, y si no hay homogeneidad de varianzas, ANOVA de Wedge, que eso sí, no suelo ver. Y la idea es, cuando no se cumple la normalidad, utilizamos una variable no paramétrica, una prueba no paramétrica para muestras independientes de más de 2 grupos, que es el Kruskal-Wallis, ¿no? O sea, la prueba no paramétrica de la ANOVA es el Kruskal-Wallis. Aquí mencionan que si no hay homogeneidad de varianzas, podemos utilizar GLM. Quizá eso se mencione más adelante en la parte de tipos de regresiones. GLM es muy amplio, o sea, GLM pues, regresiones generales, lineales generalizadas, múltiples, es un conjunto que incluye o que aterriza a todas las demás regresiones, o sea, regresión logística, regresión binomial, regresión Poisson, todas estas se pueden comportar como GLM, es lo interesante de este planteamiento GLM. Entonces, hemos mencionado cuáles son los supuestos de las pruebas paramétricas, y ahora vamos a mencionar las pruebas no paramétricas, pero en realidad prácticamente hemos estado hablando de ambas en simultáneo, porque es así como se hace en la forma práctica, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro estudio,
queremos hacer nuestro análisis importante, obviamente, ¿no? Ver si la dislipidemia es un factor de riesgo importante para o si el consumo de estatinas es un factor importante para reducir infartos, ¿no? Y entonces, eh, esa va a ser nuestra variable de análisis importante. Vamos a hacer probablemente un análisis multivariado en el cual incluyamos infarto o no infarto como variable dependiente, variable principal, el consumo de la estatina, pero vamos a tener que ajustar diferentes variables para que podrían estar sesgando o generar sesgo o confusión en nuestro análisis. Vamos a incluir peso, vamos a incluir presencia de diabetes, vamos a incluir sexo, vamos a incluir edad. Y todo esto va a ser ajustado. Eh, pero obviamente, antes de hacer esa parte, que va a ser probablemente lo más importante en nuestro estudio, tenemos que presentar la famosa tabla 1, en donde nos diga qué tan diferentes son las poblaciones que tienen dislipidemia, que digo que usan estatinas y que no, ¿no? Porque si son muy parecidas entre ellas, o sea, los PES, si utilizamos T-Student, o utilizamos ANOVA, o utilizamos Manwinen, o utilizamos Kruskal-Wallis, si estos P no no son significativos en los diferentes tipos de variables, vamos a tener que nuestra famosa tabla 1 se va a parecer mucho y nos va a decir que la variable que queremos estudiar, en este caso el uso de estatinas, es la más importante, ¿no? Y es la que va a ejercer la diferencia entre los dos grupos. Y si en caso encontráramos diferencias en la tabla 1, tampoco no hay que asustarnos. La idea es de que esto se tendría que ajustar en análisis posteriores de confusión, como digo, que generalmente son las regresiones múltiples. Eh, pero como digo, la tabla 1 va siempre por esa tabla 1, ¿no? La famosa tabla 1. Y ahí es donde usamos las pruebas paramétricas, no paramétricas. Entonces ya hemos mencionado, vamos a simplemente insistir un poco como subrayándolo, ¿no? Porque quizá ahora lo que más importa es un poco de qué sucede en el paquete estadístico, ¿no? ¿Por qué se comportan muy parecidos en realidad los paquetes? Entonces, ¿por qué usar pruebas paramétricas, digo, pruebas estadísticas no paramétricas? Porque deseamos hacer de todas maneras inferencias. Nuestra, nuestra población, nuestra muestra no lo permite hacer una paramétrica, pero nosotros queremos hacer la inferencia, nos es importante, ¿no? Eh, y vamos a ver que no necesariamente poblaciones grandes, y eso lo vamos a ver en nuestro análisis en el Stata, necesariamente cumple criterios de paramétricas, ¿no? Entonces, si no existieran las pruebas no paramétricas, nos quedaríamos en el aire, ¿no? Sin poder hacer inferencia. ¿Por qué son importantes? Porque cuando no cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas, podemos usar estas, ¿no? ¿Y por qué son alternativas más flexibles, ¿no? Son tolerantes, no tienen tantos supuestos, pero el ser más flexible sacrifica potencia, ¿no? Poder estadístico. Por eso, lo mejor es conocer bien cuándo se puede usar la prueba paramétrica. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas no paramétricas? La mayoría de procedimientos no paramétricos dependen de mínimos supuestos, quizás esa sea la más ventajosa. Sus cálculos son simples, computacionalmente hablando, ¿no? No son muy complejos, pero admito que eso ya queda de repente para conocimiento de los estadísticos y bioestadísticos, ¿no? Y aquel que le guste mucho, pues, estadística. El paquete en realidad nos alivia mucho a los demás. Los procedimientos son fáciles de entender, eso sí, es cierto, los resultados son fáciles de entender. Y podremos no necesariamente tener variables dependientes numéricas, sino que podemos tener variables ordinales, por ejemplo, ¿no? De repente algo de mucho orden, una escala de Glasgow, por ejemplo, que va desde 1 hasta 15, ¿no? Se podría incluir, que eso es medio numérico, ¿no? Pero en todo caso, algo que sea eh, eh, estas encuestas que tienen eh, muy negativo, negativo, no opino, muy positivo, esta de cinco variables ordinales podría incluirse en una prueba no paramétrica como variable dependiente. Las desventajas es que son utilizados en reemplazo de procedimientos paramétricos indebidamente. Definitivamente, cuando hacemos eso, se pierde información, se pierde poder de las conclusiones. Por eso insisto, no debemos perder la oportunidad de usar una prueba paramétrica. La prueba no paramétrica se utiliza correctamente cuando no hay supuestos y de hecho es la opción que tenemos y de hecho nos va a dar una buena conclusión, pero si se puede utilizar una prueba paramétrica y no lo hacemos, estamos perdiendo información. Y algunos cálculos aritméticos, esta es la verdad, algunos cálculos aritméticos son complejos a veces y algunos paquetes sobre estadísticos no lo hacen, y sí son complejos para de repente hasta poder entenderlos, ¿no?
Pero felizmente tenemos el Stata, tenemos el SPSS y tenemos el R, que insisto, deben conocer, porque ya es una experiencia personal. Paquete R tiene algunos sistemas que te corren algunas cosas ya planteadas. Tú puedes hacer, aquí yo estoy invitando a hacer, tenemos que analizar la variable, ¿no? Variable sexo, con hemoglobina, tipo de contrato con hemoglobina, nivel de colesterol con hemoglobina, ¿no? Eh, y hacemos todos estos análisis, finalmente vemos si son significativos o no significativos, y de ahí lo que hacemos es abrimos nuestra tabla Excel y ponemos estos datos para crear nuestra tabla 1, ¿no? Toma tiempo, no es que no lo sea. El R tiene un pequeño programa, no me acuerdo cómo le dicen, pero que tú lo haces correr y te arma la tabla 1. Es impresionante. Entonces les invito a dominarlo y de hecho es uno de mis objetivos de este curso. Entonces nuevamente regresamos, porque sabía que me iba a desviar un poco del tema, a lo que nos importa ahora, ¿no? Recordemos, para pruebas de hipótesis de comparación utilizamos pruebas paramétricas cuando se cumplen supuestos, ¿no? Dos muestras T-Student, más de dos muestras ANOVA, ¿no? Y si no se cumplen los supuestos, más de dos muestras Mann-Whitney y más de dos muestras Mann-Whitney y más de dos muestras Kruskal-Wallis, ¿no? Si se cumple el supuesto de normalidad, que quizás sea el más importante, pero no se cumple la distribución homogénea de las varianzas, o homocedasticidad de las varianzas, se puede utilizar esta T-Student robusta de Welch, ¿no? Y también hay la opción de utilizar una ANOVA robusta de Welch, eh, pero no es tan usada, ¿no? La T robusta de Welch es un poco más usada. Entonces, ahora sí, recordemos, ¿no? Los supuestos, como comentamos, para las pruebas no paramétricas, cuando no requiere verificación de supuestos o cuando no se cumplen los supuestos para parámetros. Esta tabla, de todas maneras, quería insistir, ¿no? De hecho, tenemos más variables que las mencionadas, o sea, tenemos más variables que una variable numérica distribuida en dos grupos o una variable numérica distribuida en tres grupos, ¿no? Tenemos variables continuas, como comentamos, y tenemos que ver si se utiliza correlación de Pearson cuando es paramétrico o correlación de Spearman cuando es no paramétrico, y tenemos variables categóricas. O sea, ¿qué pasa cuando se trata de una variable sexo versus contrato, ¿no? O sexo versus severidad de una enfermedad, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar generalmente el chi cuadrado, o la prueba exacta de Fisher cuando en los casilleros la muestra calculada es menor de 5, ¿no? ¿no? Que es el cálculo que uno tiene que hacer. Y, y la idea es de que en esta parte, felizmente, el chi cuadrado es muy robusto, no hay que decidir entre prueba paramétrica y no paramétrica. Entonces, ¿cuál es la U de McWinney? Compara dos grupos independientes, esto lo hemos mencionado, ¿no? Cuando no se cumplen supuestos, va a quedar para ustedes como material porque está conteniendo lo que habíamos informado. Los supuestos son que igual que pertenecen a dos muestras aleatorias, o si no se pierde. La diferencia es de que igual son observaciones independientes, pero la diferencia es que no cumple el criterio de normalidad ni homocedasticidad de las varianzas, ¿no? Y la hipótesis en este punto es que los valores numéricos de las poblaciones son iguales. O sea, ella no trabaja tanto con medias, sino trabaja más con los valores numéricos. Por eso es un poco más débil, ¿no? Y si se rechaza, los valores numéricos son diferentes, ¿no? Igual, lo que se tiene que ver es cómo son cuando tenemos dos poblaciones, no cumplen los supuestos y utilizamos Mann-Whitney. El esquema que habíamos comentado, ¿no? Son muestras independientes, no cumplen normalidad, se utiliza Mann-Whitney. No cumplen normalidad ni normalidad ni homogeneidad de varianzas. No cumplen estas, se utilizan Mann-Whitney. Y el Kruskal-Wallis es la prueba no paramétrica de ANOVA, ¿no? Y entonces lo que se hace es, igual, más que medias, obviamente compara medianas, ¿ya? Porque es una prueba no paramétrica, tiene menor potencia que ANOVA, y la idea es que se elige Kruskal-Wallis cuando no se puede usar ANOVA, ¿no? Cuando no se cumplen los supuestos. ¿Mm? Los supuestos de Kruskal-Wallis, como digo, son menores, los datos analizados son muestras aleatorias, eso sí, ¿no? Son muestras independientes también, la variable de interés es numérica continua, la escala
de medición al menos es ordinal, ¿no? Es al menos ordinal, o sea, puede ser ordinal, de intervalo o de razón. Y la hipótesis que los valores numéricos, eso sí se parece mucho al Mann-Whitney, ¿no? Los valores numéricos son de poblaciones iguales y lo que buscamos es rechazar esa hipótesis, ¿no? Para decir que no es producto del azar el que encontremos que las diferencias de la hemoglobina en estos tres grupos de contratos sean diferentes en caso no cumple supuestos para un uso de una eh, prueba paramétrica. Entonces, insisto, hemos mencionado T-Student y su no paramétrica Mann-Whitney, hemos mencionado ANOVA y su no paramétrica Kruskal-Wallis, ¿no? También hemos mencionado, cuando se trata de dos variables continuas, que se puede hacer correlación, la correlación de Pearson, ¿no? Ahí lo que también se ve es que haya supuesto normalidad en cada una de las variables numéricas, y si no cumple esto, se utiliza Spearman, que también tiene como tolerancia que puede ser alguna de estas variables ordinales. Entonces el Kruskal-Wallis compara también con un gráfico muy parecido al de ANOVA, pero la idea es que no cumple supuestos, ¿no? La elección, como comenté, cuando no se cumple la normalidad, se elige Kruskal-Wallis. Y bueno, acá estamos a la mitad y veamos cómo nos va en la práctica. Aquí no se asusten, por favor, como el dibujo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, les presento, lo deben conocer algunos, muchos de ustedes, al paquete estadístico Stata. Han estado viendo R en este momento, ¿no? Este es el paquete Stata 14, ¿no? Y les comento un poco de la base que les he facilitado. La verdad que la base es una base propia, así que no hay ningún problema, la pueden utilizar desde hace muchos años. Así que, no hay datos, siempre cuidando la confidencialidad, no hay datos que asocien a las personas. Y entonces, la idea es de que esta base se creó para ver scores predictores para severidad en infarto de miocardio. Son adultos todos, ¿no? Y la idea es de que para más o menos, como todos aquí son ligados a la parte del niño, em, se manejan dos scores habitualmente, el score de Grace y el score de Timmy. El score de Timmy tiene alguna ventaja, que tiene solamente 4 variables, cada una da un puntaje, entonces tienes las posibilidades de tener categorías de 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿no? Pero su poder de predicción es bueno, pero es superado por el Grace. Sino que el Grace tiene una posibilidad de hacer categorías de 0, o sea, te da puntaje de 0 hasta 200 puntos. E incluye frecuencia cardíaca, eh, presencia de troponina y el valor de troponina, movilización del ST en el EKG, y todo esto te da un puntaje. Y, y de hecho, este cálculo es más potente que el cálculo de Timmy, ¿no? De hecho, bueno, porque es más complejo también. Eh, Aunque no necesariamente eso pasa siempre, a veces hay algunos scores muy simples que son sumamente robustos. Recuerden que eh, este curso 65, que es también usado para mayores, perdón que siempre meta cosas para mayores, sino que yo soy médico de adultos. El curso 65, que es el score predictor de neumonías, de severidad en neumonías para adultos, que utiliza confusión, presencia urea, frecuencia respiratoria y presión. Y si es más de 65 años, 5 variables solamente, supera al score de neumonía, que tiene muchas variables en predicción, acá en Perú, ¿no? De hecho, en Estados Unidos siempre utilizan el score, el neumonía index, ¿no? Que tiene varias variables. Es un símil entre el Grace y el Timmy, pero la diferencia es de que aquí, en este caso, sí el Grace es superior, ¿no? Y la idea es de que, como comento, entonces es una variable que tenemos variable sexo, tenemos variables antecedentes coronarios, tenemos algunas variables dependientes que son numéricas, ¿no? Como el Grace, ¿no? El score de Grace. Tenemos una variable categórica que es el Grace clasificado, porque el Grace también te puede clasificar en leve, moderado y severo, ¿no? Si es hasta 80 es leve, de 80 a 140 moderado y 140 más es severo.
es un predictor de severidad para ver si se reinfartan o si fallecen los pacientes. Y la idea es de que esto sirve también para decisión en qué momento le haces el cateterismo. Idealmente, si es severo, debería entrar en menos de 24 horas. Entonces hay dos márgenes, entra en menos de 24 horas, de 24 a 72 horas, y el que es leve puede entrar más de 72 horas. ¿No? Estamos hablando de infartos ST no elevados, por si acaso, no de estos infartos terribles que tapan toda la arteria, esos infartos que tapan un 80% de la arteria, los ST no elevados, que dan un poco más de facilidad de manejo en cuanto a tiempos, pero son igual de severos en impacto. ¿No? Entonces, como les comento, entonces tenemos esta base de datos y lo que les voy a hacer es un poco cómo jugamos con la base para, para decidir si utilizamos una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que ver si la distribución es normal, vamos a tener que ver si se cumple con la homogeneidad de varianzas y de ahí vamos a decidir, ¿no? Y de ahí vamos a decidir. A diferencia, aunque ahora estos paquetes sí permiten, este Stata permite hacer algo muy parecido al SPSS, ¿no? De utilizar estos botones. La verdad es que el Stata utiliza mucho comando, ¿no? ¿Ok? Que en un inicio puede ser como un punto en contra, pero de ahí cuando ya uno lo hace continuamente, de ahí la palabra continuamente, es un punto a favor porque puede facilitar girarlo. La verdad que cuando hay momentos que yo he usado más tiempo, más veces los paquetes, ahora estoy más en la parte de de metodología, o sea, de ver la parte metodológica de los estudios, ¿no? Ir ampliando conocimientos en algunas partes de tipos de estudio, como que deja un poco del uso del paquete, entonces, además que las memorias a veces fallan, también ya le va aumentando. Y entonces tenemos aquí una opción que se llama el do, por eso les envié un do a ustedes, y la idea es de que ese do permite abrir... no tengo abierto. ¿No? Este do permite grabar, ¿no? Grabar los comandos, ¿no? Entonces, aquí hay muchos comandos, ¿verdad? No hay un orden de ahí. Vamos a ir usándolos más bien y de ahí eh, podemos hacer de repente algo más ordenado para que ustedes tengan eh, sus, sus comandos si caso quieren usar Stata, ¿no? Entonces, la idea es de que tenemos esta opción que es el t-test, ¿no? Comando de t-test, y esta es la forma como se tiene que plantear, ¿no? Tenemos este sdtest que nos permite ver si las varianzas son homogéneas en el t-test, ¿ok? Eh, tenemos esto, cómo se corre Spearman, por ejemplo. Tenemos este one way, es cómo se corre ANOVA, ¿ok? Verán que la sintaxis es diferente que el t-test, ¿no? En el t-test la variable dependiente se pone así y se ajusta a la variable independiente, ¿no? A la variable categórica. Aquí en realidad se pone seguido, ¿no? No se pone by, ¿no? Kruskal-Wallis más bien se parece un poco en sintaxis al t-test, ¿no? Y la idea es que ahorita vamos a ir trabajando o jugando un rato, ¿no? Para ver qué obtenemos, ¿no? Entonces, primera decisión, utilizamos eh, t-test o Manguiney, ¿no? ¿Ok? Entonces, de nuestras variables, vamos a tener, por ejemplo, sexo y hemoglobina, ¿no? Precisamente, vamos a ver sexo y hemoglobina. Y también tenemos sexo, que es una variable dicotómica, y el score de Grace, que va desde 0 a 200, ¿ok? Entonces vamos a ir conociendo un poquito eh, eh, TAP sexo, ¿no? Tenemos 110 mujeres en nuestra base, 197 varones en nuestra base. Ojo que son muestras grandes, más de 30, o sea, tranquilamente, si somos muy prácticos, podríamos decir, como muestras grandes, consideramos que todo se distribuye normalmente y podríamos usar pruebas paramétricas en sí. Pero lo cierto, usar una prueba paramétrica en donde no se cumple los supuestos de distribución normal
y homogeneidad de residuos, da una conclusión errada, ¿no? ¿Ok? Entonces también si bien es cierto, no hay que utilizar las no paramétricas en exceso, hay que ser muy cuidadosos cuando utilizamos las pruebas paramétricas, tienen que cumplir los supuestos. Por eso yo sí invito a que deberíamos correr un poco eh, toda esta forma, esta estructura de ver si se cumple con los supuestos o no, ¿no? Entonces, como comentamos, eh, veamos un poco lo que vamos a un poco ver cómo está la variable hemoglobina. La variable hemoglobina, por ejemplo, de los 300 individuos tenemos una media de, de 12, ¿no? O podemos poner, si queremos hacerlo por sexo, PySort sexo, sum hemoglobina. Entonces vamos a ver que en la variable, en las mujeres, la media está en 11 y en los varones la media está en 12.7, ¿no? Y la hipótesis sería saber si esto es una diferencia real, o sea, es más la hemoglobina en varones o es una coincidencia de nuestra muestra y en realidad no es así, ¿ok? Entonces, la primero que tendríamos que hacer es el clásico de discriminación de dos muestras en una variable numérica que es la hemoglobina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver los supuestos, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos tendríamos que ver? Primero, ver si tiene una distribución normal o no, ¿ok? Entonces, para ver si tenemos una distribución normal, tenemos, como dije, algunos comandos, ¿ok? Ya, la idea es que la distribución normal se tiene que ver por cada grupo, o sea, tendríamos que ver la distribución normal en sexo y la distribución normal, digo, en mujeres y en varones, ¿no? Entonces, aquí va el primer dato, ¿no? Que también lo teníamos en nuestro do, que es Shapiro-Wilk, ¿no? Entonces, Shapiro-Wilk pero igual siempre by sort, sexo, para que lo haga por grupo. Y entonces tenemos el S-Wilk hemoglobina. No es por by sort. Aquí me estoy confundiendo. Ya, es S-Wilk hemoglobina, sexo. Si ya me confundo, vemos el do, ¿no? Ya. Y SB, si sexo es igual a cero. Entonces aquí tenemos el Shapiro-Wilk de las mujeres y de los varones. Ahora, ¿qué dice Shapiro-Wilk? Eso también tendríamos que aprender un poco, ¿no? Este test lo que dice es que eh, las distribuciones son normales como variable, como hipótesis nula, ¿no? Y lo que se busca es no rechazar la hipótesis nula, obviamente, porque lo que queremos saber es que sean normales, ¿no? Entonces aquí vemos de que en mujeres no es 0.05, entonces rechazamos, no podemos rechazar la hipótesis nula. En las mujeres la distribución de la hemoglobina sigue una distribución normal, pero en los varones no tanto, ¿ok? Entonces, por este paquete como que nos queda un poco flaco el usar t-test, ¿ok? Ahora, ¿qué otra forma tenemos para hacer esto? Entonces, ahí sí creo que es así. Paisor sexo, sum hemoglobina. Creo que no. Sí. Y entonces la idea es, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo un resumen de la variable hemoglobina por sexo, o sea, por mujeres y varones, ¿no? Y como comenté, ¿no? ¿Qué otra forma se mira si hay normalidad o no normalidad? Es viendo las medias con la mediana, ¿no? Que es este 50%, aquí está el percentil 50, es la mediana, esta es la media, y viendo la kurtosis y el sesgo, ¿ok? Entonces veremos que en mujeres la kurtosis está en 4, ¿no? Eh, recordemos de que la kurtosis normal es 3, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Está un poco elevado, pero no es tanto, ¿no? O tendríamos que ver si eso, visualmente por lo menos no parece tanto. Y la kurtosis en los varones tampoco se ve muy alto, está muy cerca a 3 más bien, ¿no? Y ahora sí, en el sesgo sí vamos a ver que este sesgo es
menos 0.05, o sea, es prácticamente cerca a cero, ¿no? Que como comentábamos, este sesgo, al ser muy cerca a cero, está acercándose a la normalidad, ¿ok? O sea, pero aquí el sesgo es un poco más grande, ¿no? O sea, es menos 0.5, ¿no? O sea, es más negativo, ¿no? Es un sesgo con la cola hacia la izquierda, ¿no? O sea, los datos se están aglobando más en el lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un sesgo negativo, ¿no? O sea, el sesgo es menos, como salió acá. Entonces, hasta aquí me sale pues obviamente que como que los varones no tienen esta distribución muy normal, ¿no? Muy normal, pero las mujeres sí, ¿no? ¿Qué otra técnica? Entonces tenemos ese QTES. Aquí con esto vamos a ver si la sesgo y curtosis, cómo se comportan, ¿no? Ese QTES de hemoglobina. eh, sexo. Entonces la idea es de que aquí nosotros estamos viendo si si por hipótesis, ¿no? Podemos rechazar o aceptar que el sesgo se comporta como un sesgo normal o no, ¿ok? La idea es que, pero lo que propone es que el sesgo es normal y la curtosis es normal, ¿no? Y la idea sería no poder rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, vemos que en sexo no se puede rechazar el sesgo, entonces es un sesgo normal, que justo lo habíamos como visto acá, ¿no? Y la curtosis, sí nos sale significativa, se podría rechazar, ¿no? Ahora, lo cierto, como comenté, el TITES es un poco tolerante, ¿no? Entonces, pero esa es una forma de ver normalidad. Y en el sexo, por ejemplo, en masculinos, vemos también algo parecido que habíamos comentado acá. El sesgo es significativo, ¿no? Es negativo, pero la curtosis se acerca mucho a 3, ¿no? Por eso es de que no, este se rechaza. Entonces, aquí en masculinos la curtosis es normal, es cercana a la normal, pero el sesgo sí parece que es significativo, o sea que sí es un sesgo negativo, ¿no? Entonces, es una tercera forma de valorar si una distribución es normal. Ahora, una forma adicional, la idea es darles información, no quiero abrumarlos, pero y ahí sí ya utilizamos nuestra tablita, es dibujar esto que se llama los histogramas, ¿no? ¿Cómo son los histogramas? Y para eso ya les sirve su... Entonces, vamos a ver un histograma de hemoglobina, si sexo es igual a cero. Entonces, nos va a salir este histograma, ¿no? En donde visualmente podríamos ver cómo se comportan, ¿no? Y esta curva, pareciera que sí se comporta como algo normal, o sea, visualmente parece, ¿no? Una distribución normal, ¿no? O sea, los otros como que dejaban el Shapiro-Wills de femenino decía que sí, visualmente también parece que sí. Un poco por ahí la curtosis no coincide tanto, poco, pero el sesgo sí. Entonces tiene mucho de normal en el sexo femenino, ¿no? Pero, ¿y en el sexo masculino qué tal? Ahí sí vemos por qué nos salía esto un poco sesgado, como dije, con el sesgo o la cola hacia la izquierda, más aglomerados en el lado derecho, ¿no? Entonces, son formas de mirar, no se ve tan normal, ¿no? No se ve tan normal. Entonces, tenemos una población que es normal, otra población que tiene cosas y no cosas de normal. Nos animamos a utilizar TTs, como digo, tenemos una situación que el TTS es tolerante, ¿no? Pero, ¿qué nos faltaría ya? Decidamos que sí podemos usar. Nos faltaría ver la parte de la mosaicidad de varianzas. Entonces, eso sí, ¿cómo se hace? En el caso de ITITES, se hace con SDTs, ¿ya? Y entonces, y ahí nuevamente vamos a jugar un poco con nuestro... Entonces, utilizamos esta técnica, SDTs, de hemoglobina, o sea, siempre va la variable numérica, y por sexo. Y corremos, ¿no?
Y entonces aquí este CDT lo que busca es, la hipótesis nula es que las varianzas se parecen. Y la hipótesis alternativa es que no se parecen. Entonces, ¿qué buscamos? Como buscamos la homocedasticidad de las varianzas, es aceptar la hipótesis nula, ¿no? O sea, no debería salir significativo. Pero aquí sale que sí es significativo, ¿no? Entonces, no tienen varianzas parecidas, ¿ok? Entonces, no podremos utilizar t-test. Ahora, ¿podríamos utilizar t-test de Welch? Bueno, si aceptamos que la varianza, que la distribución es normal, podemos utilizar t-test de Welch. Entonces, em, veamos cómo es el t-test de Welch. Eh, Vamos, help Welch. Entonces, bueno, hay la opción, como digo, de poner algunas opciones como help, ¿no? Para poder te da opciones no, ahorita, test hemoglobina by sex, Welch Roberts, creo que es. No, ahorita ya busco para darles, lo tengo por aquí, sino que no lo grabé. Entonces, como decía, estábamos tratando de forzar, ¿no? Pero tenemos que no hay homogeneidad en las varianzas, ¿no? Y no se cumple en realidad la normalidad, ¿no? Entonces, lo que podríamos utilizar es la no paramétrica de McGuinness, ¿no? Entonces, la no paramétrica de McGuinness, porque, por ejemplo, si utilizáramos, deberíamos utilizar no paramétrica de McGuinness, y esta no paramétrica de McGuinness sería así, ¿no? A ver, un ratito, por favor. ¿No? Creo que he grabado una que no es. Deme un minuto, por favor.
Ah, ya, sí, sí está bien. Entonces, aquí lo que vamos a poner es, cuando tenemos que hacer ransom. Entonces, cuando tenemos que no cumple la variable paramétrica para hacer t-test, ¿no? Hacemos con este comando en static, ransom, y nos sale el manwin, ¿no? La no paramétrica. ¿Okay? Y entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos hace pues esta suma de rangos, ¿no? Bueno, que es lo que calcula, y lo que nos dice es que la probabilidad de z es positivo, ¿no? Mejor dicho, es significativo. Podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos son iguales, o sea, los datos son diferentes. Ahora, no tenemos la robustez del t-test, pero este es su paramétrico, ¿no? El manwine con ransom, ¿no? ¿Okay? Ahora, ese es en el caso de esta variable dicotómica, ¿no? Sexo y, y hemoglobina, ¿no? Ahora, por ejemplo, hagamos, y los pasos como son, como les comenté, ¿no? Primero uno ve cómo es la distribución normal, ¿no? Podemos hacerlo con Shapiro-Wilk, podemos hacerlo también viendo en realidad las distribuciones, podemos hacerlo también eh, viendo cómo está la kurtosis y el sesgo, ¿no? Para ver si es normalidad, y podemos verlo con el histograma, ¿no? Todo eso nos va a dar la decisión de si es normal o no normal las distribuciones. Y después lo que hacemos es corremos el SDTest para ver la parte, la homogeneidad de varianzas. Si esto sea, es significativo, es alto, o sea, no se rechaza, hay homogeneidad de varianzas. Aquí no, no, no es significativo, entonces se rechaza la hipótesis nula de que hay homogeneidad de varianzas y entonces hay heterogeneidad de varianzas. Bueno, ahorita le ubicamos esto del comando de Welch, ¿no? Quizá aquí, si tenemos una distribución muy cercana a la, a la normal, tenemos el grupo femenino que es normal, tenemos el grupo masculino cercano a la normal y tenemos heterogeneidad de varianzas, lo mejor es hacer un t-test de Welch que una no paramétrica. La no paramétrica es buena, pero como comenté, no deberíamos perder la oportunidad de utilizar una paramétrica. No se puede utilizar el t-test aquí definitivamente. ¿No? Queda pendiente lo del t-test de Welch, en breve se los muestro, pero la idea es, ahora hagamos un ejemplo con una, con una variable de 3 o más grupos. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer lo mismo. Hemoglobina, ¿ya? Hemoglobina, que ya la conocemos, ¿no? Y vamos a ver en las variables este score de, de esta clasificación de Grace, ¿ya? Entonces, vamos a ver Tab Grace 1. Tenemos 3 clasificaciones, como digo, leve, moderado y severo, y tenemos la hemoglobina que conocemos que es una variable numérica y ya la hemos descrito. Entonces, la idea sería ver primero cómo es la normalidad de este. Entonces, en esa parte es muy parecido, ¿no? Lo que tendríamos que ver es Shapiro-Wilk hemoglobina, pero en este caso ya con Grace, ¿no? 1, si es igual a 0,
con Grace 1 si es igual a 1, y con Grace 1 si es igual a 2. Y entonces aquí tendríamos que mirar, en el Shapiro-Wilk lo que hay que hacer es rechazar, o sea, no debe ser significativo para poder aceptar la hipótesis nula de que se trata de una distribución normal, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, en el Grace 1, en el leve, la hemoglobina sale significativo, significativo, significativo. O sea, aquí, por este lado de la normalidad de la variable, podríamos utilizar ANOVA, ¿ok? Y entonces, como les comenté, están las otras vías, entonces lo que vamos a hacer, ya no vamos a repetir todas, pero vamos a repetir la parte del histograma, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina, si Grace 1 es igual a 0, como comenté, bueno, visualmente hay algunas pequeñas deficiencias, pero pareciera que sí, ¿no? ¿Ok? Y también se hace con lo demás, ¿no? Si Grace 1 es igual a 1, aquí no se ve tanto, por eso comento de que el Shapiro-Wilk puede tener algunas deficiencias, ¿no? ¿Ok? Eh, y finalmente, vamos a ver si el grupo severo, ¿cómo está? Bueno, también se parece un poco. O sea, tenemos un Shapiro-Wilk que nos dice que sí, tenemos un gráfico que nos dice que no, ¿no? Entonces, por eso digo que en esta decisión de si vamos a hacer algo con normalidad o no, tenemos que tener varios mecanismos, ¿no? Entonces, sí, lo más conveniente es hacer esta parte de correr a ver cómo es la parte de la kurtosis, ¿no? Entonces vamos a ver by sort, Grace 1, zoom, hemoglobina, detalles. Y entonces ahí vamos a ver que en el grupo de Grace leve, ¿no? ¿Qué tenemos? Que la media es 13, la mediana es 13, se parecen mucho, ¿no? La kurtosis está muy cerca a 3, ¿no? Y el sesgo no es tan alto, ¿no? Es 0.0 algo, ¿no? O sea, si bien es cierto es positivo, o sea, el sesgo es a la derecha, la cola a la derecha, mm, no pareciera más bien que tiene una distribución normal. Bueno, ahí va a favor el gráfico también, ¿no? Pero aquí vamos a ver en los siguientes. En el Grace 1, con el valor 1, vamos a ver que la media es 12.4, la mediana 12.7, se parecen, la kurtosis es 2.7, se acerca, y el sesgo es bajísimo, o sea, sí pareciera que tiene una distribución normal, ¿no? Y en el último, el Grace, cuando es severo, tenemos que la media es 11, la mediana también es 11.9, se parecen, la kurtosis es muy cercana a lo normal, pero sí el sesgo de este grupo eh, es un sesgo negativo, ¿no? O sea, 0.2. Bueno, no sé qué tan estrictos quisieran ser. En el anterior recordamos que era 0.5. En realidad es pequeño también, a pesar que no es 0.0 algo, ¿no? Hay kurtosis, hay sesgos de -1, -2, ¿no? Entonces, como que en nuestro análisis tenemos el Shapiro-Wilk que nos dice que sí es normal, muchos se quedarían ahí, tenemos el gráfico que nos dicen que sí, que no, y tenemos este análisis de kurtosis eh, visual también, kurtosis y sesgos, que nos dice como que sí, ¿no? Entonces, finalmente, hagamos con SK-test cómo nos va, ¿no? Entonces, SK-test, si es 1, 0, entonces veamos que, miren, aquí rechaza, o mejor dicho, no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, sí tenemos kurtosis y sesgo para normalidad, ¿no? Aquí, cuando el Grace es 1,
Tampoco rechazamos, ya tenemos kurtosis y sesgo para normalidad. Y cuando el Grace es 2, tenemos kurtosis y sesgo para normalidad. O sea, estas distribuciones de la población es normal. Entonces, es un punto a favor. Deberíamos usar una prueba paramétrica. ¿Y esta prueba paramétrica cuál es la que debemos usar? La prueba paramétrica que debemos usar sería ANOVA, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe ANOVA? Vamos a ir nuevamente a nuestra ayuda a memoria, que es el do. Y la idea es de que en esa ayuda a memoria vamos a poner esta sintaxis, ¿no? ¿No? One way en la variable numérica y la variable categórica después. Entonces vamos a poner one way, la variable numérica primero, y luego la variable categórica que sea Grace 1. Entonces, ¿qué nos dice acá? Aquí nos dice alguna particularidad, ¿no? Aquí nos dice que ya, primero, como comenté, aquí lo que debemos saber es de que esto nos arroja el análisis, ¿no? O sea, lo que se hace es se analiza la varianza entre grupos, ¿no? Y dentro de los grupos, ¿ok? Y la probabilidad de F es la probabilidad de que la información, de que las medias sean iguales o diferentes, ¿no? Entonces, esta probabilidad de F está siendo significativa. Eso quiere decir que las medias de hemoglobina según Grace sí son diferentes, ¿ok? Porque estamos rechazando la hipótesis nula de que sean iguales, ¿ok? Pero verán que no nos dice aquí, no nos dice cuál es esa hemoglobina, ¿no? Entonces, lo que queremos, si queremos hacer eso, en todo caso, tendríamos que hacer eh, eh, un, un by sort Grace 1, dos puntos, hemoglobina, ¿no? Eh, no, perdón. Sumaráis hemoglobina. Y entonces ahí lo que nos dice es que cuando se trata de Grace 1, o sea, cuando se trata de leve, la media es 13. Cuando se trata de moderado, la media es 12. Y cuando se trata de severo, la media es 11. Y sí sale significativo. ¿Ok? Interesante. Bueno, así se dice que la hemoglobina podría ser un factor de riesgo. Y acá se está viendo, ¿no? ¿Ok? Pero algo que sí es cierto es de que esto de acá también es importante. Nosotros decíamos que hay dos supuestos, la normalidad y la homogeneidad de las varianzas. En el caso del t-test, en el caso de t-test, la homogeneidad de las varianzas se obtiene con el S de test. O sea, hay que ver la homogeneidad con S de test y de ahí se decide si utilizamos t-test o si utilizamos ransom. Pero aquí en realidad eh, este one way nos dice con este test de Bartlett que lo incluye, ¿ya? Que lo incluye, nos dice, este test de Bartlett es el test de homogeneidad de varianzas en dos o más grupos, ¿ok? Entonces, aquí que nos dice, en este test de Bartlett no deberíamos rechazar la hipótesis nula para decir que hay homogeneidad de varianzas. O sea, aquí estamos rechazando la hipótesis nula y por ende no es la mejor opción utilizar el one way, ¿no? Como yo les comenté, en forma general lo que hacemos es cuando no se cumple alguno de los supuestos, utilizamos las pruebas no paramétricas. O sea, pero teóricamente les acabo de decir que existe una prueba semi-robusta que es el ANOVA de Welch y en el otro lado el t-test de Welch. En esta parte sí de ANOVA no encontré la opción del Welch. El t-test de Welch sí lo he encontrado y les voy a enseñar el comando ahora porque lo tengo por ahí, sino que no lo grabé. Pero la idea es que en el trabajo habitual que yo realizo, sí, una vez que no cumple uno de los supuestos, usamos la no paramétrica, ¿no?
Y entonces aquí deberíamos usar el Kruskal-Wallis, ¿no? ¿Ok? Pero el Kruskal-Wallis parte, como digo, de que los datos son iguales o los datos no son iguales, ¿no? O sea, ya pierde el poder de que las medias son iguales o las medias no son iguales. Entonces, veamos, corramos el Kruskal-Wallis, ¿no? Entonces, el Kruskal-Wallis se parecía un poco al t-test, pero mejor nos apoyamos de la. Entonces, tenemos aquí, ¿no? El Kruskal-Wallis. Y entonces el Kruskal-Wallis se corre así, ¿no? El valor, la numérica se pone aquí y por Grace, ¿no? Grace 1. Y entonces el Kruskal-Wallis nos da esta opción, ¿no? Entonces nos dice que según la suma de rangos, la probabilidad es de 0.0001, ¿ok? Entonces tenemos la posibilidad de rechazar la hipótesis nula de que los datos son iguales. Entonces, los datos no son iguales de las poblaciones, los datos son diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que con este Kruskal-Wallis nos dice que las medias, o en todo caso las medianas, que es lo que más analiza, son diferentes en las poblaciones, ¿no? Entonces, este dato sería interesante ponerlo en la tabla 1, ¿no? Pero como dije, como trabaja más con medianas, tendríamos que hacer esto más bien. Tendríamos que ver la mediana de cada uno de los valores, ¿no? O sea, la mediana del grupo 0 es 13, la mediana del grupo 1 es 12.7 y la mediana del grupo 2 es 11.9, ¿no? Verán que todo esto es para la tabla 1, o sea, cada elemento vamos a ponerlo en la tabla 1. Entonces verán que es laborioso, ¿no? Como digo, en el paquete R yo conozco, sino que obviamente aún no lo domino, hay estos como paquetes sistematizados que te permiten correr y armar la tabla 1 directamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos visto un ejemplo de cómo decidir entre t-test y Mann-Whitney, que primero se tiene que correr toda la parte de normalidad, ¿no? Que lo podemos hacer con Shapiro-Wilk, que lo podemos hacer eh, eh, gráficamente con el histograma, que lo podemos hacer corriendo este sumario, viendo cómo se distribuye la mediana y la media, la media y la mediana, perdón, y la kurtosis y el sesgo. Tenemos la forma de cómo correr si el sesgo y la kurtosis son normales o no con el CQ-test, ¿no? Y todo eso nos permite decidir si las variables se distribuyen en forma normal o no normal. Y con respecto a la parte de homogeneidad de las varianzas, tenemos el SDT cuando se trata de dos muestras, ¿no? En eso sí se parece mucho al t-test. Y tenemos, ahí sí, felizmente, corremos el one way, o sea, corremos el ANOVA, y ahí nos da el test de Bartlett, ¿no? Y en el test de Bartlett es el que miramos si hay homogeneidad de varianzas o no. En realidad, esos son mis objetivos de la charla. No sé si tienen preguntas y mientras, si se arma alguna preguntita, quería yo mostrarles de todas maneras cómo se corre Welsh, pero creo que se los tendré que enviar por Help Test. Porque es un t-test, sino que es un t-test con Welsh. Eh, sí, aquí está. Eh, t-test Welsh será. Entonces, vamos a ver. Sí, será tan simple como eso.
tenemos el ransom. Vamos a ver, el t-test, ¿no? T-test. Ah, sí. Ya. Entonces, sí, más bien disculpen. Entonces, la idea es de que el t-test, revolvemos un poco entonces, ¿no? Dijimos de que por sexo, ¿no? Por sexo, la hemoglobina, teníamos dos grupos, o sea, tenemos que elegir entre t-test o McWinney. Eh, corrimos la parte de normalidad y sí cumplía normalidad principalmente en el sexo femenino, no sé si recuerda. El masculino cumplía y no cumplía, ¿no? Pero comentamos que el t-test es permisivo, ¿no? Entonces, el t-test sí tolera aplicar con esas pequeñas diferencias, ¿no? Eh, pero corrimos el SD-test y en el SD-test el SD-test no nos permitió, o sea, nos dijo que la homogeneidad de las varianzas no son las mismas, o sea, rechazamos esa hipótesis. Entonces, al rechazar esa hipótesis, no podíamos aplicar t-test. Entonces, lo que tenemos que hacer es un ajuste, porque sí cumple normalidad, ¿no? O estamos decidiendo eso, ¿no? Porque al final es una decisión del investigador. Y las horas de vuelo, como uno comenta, el hacer estas dinámicas frecuentemente, ¿no? Entonces, lo que por teoría acabamos de presentar es que podríamos usar el t-test de Welsh, ¿no? Entonces, este t-test de Welsh, que se hace con t-test bisexo con Welsh, era tan simple como eso, eh, nos arroja de que sí hay diferencias entre los dos grupos. O sea, esta hemoglobina de las mujeres 11.9 y esta hemoglobina de los valores 12.7, hay diferencias significativas entre ellos. O sea, en la población, la hemoglobina es mayor en los varones que en las mujeres. Y bueno, que eso es parte de lo que conocemos de fondo, ¿no? Pero la dinámica era esa, ¿no? Se hace el, primero la parte de la distribución normal, luego se hace el SD-test y una vez que se hace eso, se decide, ¿no? Si uno cumple supuestos, Mann-Whitney, que en este caso es Ransom, se hace t-test de Welch si hay normalidad pero no hay homocedasticidad, y se hace t-test simple si tenemos normalidad y homocedasticidad. Bueno, no sé si hay preguntas. Era lo que quería presentar. Como dije, esta parte es interesante, pero eh, hay que trabajarla. O sea, no hay otra que escuchar no es suficiente, ¿no? Y uno vuela. O sea, yo me pongo en su lugar y yo hubiese volado hace mucho. Adelante, por favor, doctora Chirinos. Doctor, buenas tardes. Sí, por favor, adelante. Buenas Muchas tardes. gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Quería hacerle, tenía unas dudas. Perfecto. Una de ellas es, si yo quiero evaluar o elegir, ¿no? Si voy a realizar una prueba paramétrica o no paramétrica, esto depende de una variable de respuesta, ¿no? Siempre va a depender de la variable respuesta. O sea, la variable dependiente es la que determina Ajá. finalmente, claro, tiene que cumplir dos, o sea, eh, para elegir, por ejemplo, TITES, necesitas dos muestras, pero la variable dependiente tiene que ser numérica. O sea, creo que ambos puntos son importantes, ¿no? Porque si no, eh, la combinación de estas, la confrontación de estas variables es lo que hace, lo que hace la decisión, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene dos muestras y la variable numérica dependiente, puedes utilizar t-test o sus contrapartes si en caso no se cumplen los supuestos, ¿no? Si tienes tres o más muestras, utilizas ANOVA y sus contrapartes si no se cumplen los supuestos. Pero si la variable independiente es numérica, ya no se hace ni t-test ni ANOVA, ¿no?
se hace, pero la variable dependiente también lo es, ahí se usa correlación, ¿no? Ah, Correlación, como dije, de Pearson, y si en caso no se cumple supuestos, que fundamentalmente vea si son normales ambas variables, se hace Spearman. Eh, ya. y si son variables más bien categóricas, las dos, tanto dependiente como independiente, ahí con las categorías haríamos más bien chi cuadrado o prueba exacta de Fisher. Entonces, no solamente depende de el tipo de variable que sea la variable dependiente, sino depende de la combinación de ambas en realidad. Ya, ya, doctor. Y otra consulta, las pruebas paramétricas, ¿solo las voy a poder utilizar para una variable cuantitativa de escala de razón o también la puedo utilizar para de escala de intervalo? No, las pruebas paramétricas en realidad sí toleran que se hagan escalas de intervalo, ¿no? Porque las escalas de intervalo son también numéricas, ¿no? Sino que no tienen un cero absoluto, ¿no? Son como que decisión de la humanidad, el haber elegido un punto cero, tenemos valores negativos, pero es una variable numérica en sí, entonces sí se puede usar. Lo que más bien Mm, hay que ver es que cumplan los supuestos, o sea, que la distribución sea normal y que haya homogeneidad de varianzas, ¿no? Pero sí se mm, puede utilizar, o sea, estas pruebas paramétricas sirven para de razón y de intervalo. Donde se quedan cortas ya es en escala ordinal. Y las ya, paramétricas sí nos permiten hacer escalas ordinales también, ¿no? ya, doctor. Una última pregunta, por Sí, favor. claro que sí. Eh, la prueba de test de student, ¿la podemos utilizar para cualquier tamaño de muestra? O creo que algo había leído que tenía que ser mayor de 30 el Sí, tamaño de cada muestra. Si son sí, pequeñas, ¿no las de podemos hecho, utilizar? de hecho que sí. El concepto es que la t-student se utiliza cuando la distribución de la variable numérica es normal, ¿no? Entonces, para que sea normal, tenemos que hacer estos supuestos, es toda esta parte de los comandos. Pero se dice que cuando una muestra tiene más de 30, o sea, es una muestra grande, ya coge eh, características de normalidad, ¿no? Eh, Eso es Mm, una regla en realidad, y sí se cumple mayormente, ¿no? Eh, pero a veces no. Entonces, si somos estrictos, deberíamos hacer el análisis de normalidad de nuestras variables. Pero en sí, cuando se habla de muestras grandes, es muy probable que se distribuya en forma normal o muy cercana. Lo bueno del t-student es que es permisivo, entonces es tolerante a esto. Eh, entonces, sí, cuando es una muestra mayor de 30, podríamos utilizar t-student. Pero insisto, lo ideal sería hacerle el test de normalidad para, o sea, hacerle Shapiro-Wilk y las combinaciones, porque como también vimos, no generalmente coinciden. Uno tiene que tomar la decisión de su pericia, ¿no? O sea, corriendo Shapiro-Wilk, viendo histogramas, viendo la kurtosis, el sesgo, viendo cómo se distribuye en la tabla. Entonces, sí, la idea no es marear a la autora, pero eso sería lo mejor, ¿no? Eso sería lo mejor. O sea, al hacerlo de forma simple, más de 30, elijo test, corre el riesgo de que esté utilizando mal la prueba T y que no le salga significativo de repente algo que sí lo es o lo contrario, ¿no? Y ahí más bien de repente correspondería mejor usar una prueba no paramétrica que va a detectar el que los datos de las poblaciones no son iguales o lo son, ¿no? Entonces, es la intención de también la charla, ¿no? Que sepan que las pruebas no paramétricas son también muy útiles y hay que utilizarlas cuando se deben usar, ¿no? Y las pruebas, lo que no debe ocurrir es utilizar una prueba t-student cuando no debemos, cuando no se cumplen los supuestos, y también lo contrario, ¿no? Perder la posibilidad de utilizar una prueba paramétrica cuando sí la podemos usar, ¿no? Porque en realidad el test no paramétrico es muy permisivo, o sea, el test paramétrico lo podemos usar incluso cuando se cumplen supuestos de normalidad y, y de homosexualidad de varianzas. Se va a parecer el resultado más bien al t-student, sino que es un resultado más débil, con probablemente
intervalos más amplios, o sea, es menos precisa, es menos precisa. No sé si con eso respondí su pregunta. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. No, no, más bien, gracias. Y disculpen esta parte del wedge. La verdad que ya en la emoción de la exposición se me fue algo tan simple como colocar la W, ¿no? Pero la idea es esa. En, en t-test se le pone el t-test, o sea, la estructura del t-test y W de wedge y te ajusta al wedge. Y esta se utiliza cuando hay normalidad, pero no hay homocedasticidad de las varianzas. Eh, Insisto que en mi formación de maestría y en mi formación y en mi práctica habitual, yo no hago eso. Yo lo que hago es simplemente, si cumple dos supuestos, TITES. Si cumple dos supuestos, ANOVA. Y si no los cumple, me voy a la no paramétrica. Sino que eso, ahora que revisé un poco más en ánimos de exponerles, eh, debilita este concepto que yo digo. No se debería usar siempre la paramétrica cuando se puede usar. Entonces, la teoría dice que si hay normalidad, pero no hay homocedasticidad, se puede usar pruebas de Welch. Tienen la opción de utilizar el t-test de Welch y ese comando les acaba de mostrar. En la parte de ANOVA les invito a investigar, porque como no lo uso, no encontré yo la forma de hacer el t-test. De repente simplemente también ponerle la W, pero la verdad que no lo encontré en ese momento. Y entonces, y la práctica que yo hago de utilizar, cumple los dos supuestos, la paramétrica, no cumple ninguno o alguno de ellos, la no paramétrica, admito que no es solamente de mi cosecha, o sea, es algo que se hace, creo que rutinariamente en un grupo de investigadores, ¿no? Pero la idea es de que si usted está haciendo un curso, se lleven la mejor información. A veces la práctica un poco que hace más simple las cosas, pero conociendo los datos, ¿no? O sea, así por ejemplo, que también yo también llamaba kurtosis 0 menos de 0 y más de 0, pero en realidad eh, 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 la kurtosis es 3, sino que el valor que compartimos todos es kurtosis 3 menos 3, y cuando eso se cumple es normal, ¿no? Bueno, son datitos que uno va revisando, por eso uno nunca deja de aprender. No sé si hay alguna pregunta más. Doctor, una Sí, consulta. adelante. Sí, claro que Eh, sí. Cuando usted utilizó el comando ranSum, Sí, porque no cumplía el t-test, ¿no es cierto? sí, claro. Ajá. Ya. Entonces, como esto, el ranSum ya es para una prueba no paramétrica, ¿no? Ok, Entonces, sí. ya no se podría hacer una inferencia, ¿no? O sea, a la población, ¿no? No, más bien es una buena pregunta, porque eso sí tiene que quedar claro. O sea, eh, eh, claro, quizá que le estoy dando de palos a las pruebas no paramétricas. No, las pruebas no paramétricas nos permiten hacer inferencias, sino que más bien se inventaron para eso, sino que como las pruebas paramétricas son muy buenas, pero son muy sensibles a que tiene que cumplirse el supuesto o no, y cuando no se cumplen los supuestos, lamentablemente nos dejan en el aire, ¿no? Podemos hacer una investigación y de repente no cumplen los supuestos y nos quedamos en el aire si no existieran las no paramétricas. Las no paramétricas nos permiten hacer esa conclusión e inferir a la población, sino que son más débiles que las pruebas paramétricas. Por eso solamente se deben usar cuando no se cumplen supuestos, pero se puede hacer inferencia. De hecho, se han inventado para eso. Con ambas se pueden hacer inferencias, con las no paramétricas y las paramétricas. Ok, no, más gracias por las preguntas, porque sí son importantes que queden claras. Más bien, bueno, siendo las 2 de la tarde, les agradezco la atención, sé que por ahí hay dificultades, y la idea es de que pueden ver los videos para revisarlo. Es lo que hacemos todos en realidad. Hasta luego, hasta luego. Eh, buenas tardes y agradeciendo también la participación del doctor Javier. Siempre
Es un gusto trabajar con el doctor aquí en la unidad. Antes de terminar la sesión, me gustaría comentarles algo, recordando que esta parte de la estadística paramétrica y no paramétrica es como el inicio para iniciar eh, el entendimiento de nuevas técnicas un poquito más avanzadas, ¿no? El T-Student, el ANOVA, eh, son técnicas que se van a utilizar más adelante, por ejemplo, en modelos de regresión. Y antes de culminar, quiero recordarles que aún son pocos los que me enviaron el trabajo, el segundo trabajo. No se olviden que es parte del calificativo aplicarlo, no solamente estar en la clase, sino también entender cómo aplicarlo. Y dado que se vieron estos códigos en R, ¿no? Digo, en esta data, les quiero mostrar solamente este pequeño ejemplito para que puedan investigarlo, cómo se usa, ¿no? El T de Student, Matt Whitney, Kruskal o Manovas, ¿no? Estos son los códigos que se utilizan en R. Les menciono esto porque parte de la evaluación consistirá en hacer algún contraste de hipótesis, lo que se vio justamente hoy día. Lo pueden y evidentemente, ¿no? El trabajo se va a presentar en R. Así que esta es una tarea, una pequeña tareita, ¿no? En estudiar cómo se utiliza el T de Student, que está acá. Ahora voy a agrandar, creo, un poquito. ¿No? El T de Student, que es esto, Matt Whitney, ANOVA y Kruskal-Wallis. Esos son los tres comandos que se utilizan en R. Ya les mencioné en las primeras clases que si uno no sabe cómo funciona, ¿no? El comando, se pone el signo de interrogación, ¿no? Cuando dan control enter, acá ya pueden ver la ayuda y cómo se utiliza la sintaxis. La variable X, que está acá, es para la variable independiente, o bueno, si es que se trabajan con dos columnas, ¿no? Si se trabajan con dos columnas, esta es la independiente y esta es la variable dependiente, con cuál se va a hacer el contraste, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la ayuda, ¿en dónde está? Acá, ¿no? Este es un ejemplo clásico, el más utilizado, ¿no? Si queremos hacer un contraste de una variable numérica, en este ejemplo extra, ¿no? Quiero comparar si es que hay o no hay diferencias en los promedios dentro de determinada variable que es de tipo agrupación, ¿no? Esta es la forma de calcular el T de Student normal, ¿no? Y acá se pone la base de datos, tal cual se estuvo realizando las sesiones pasadas, ¿no? La misma lógica que se utiliza en R, ¿no? Solamente para mostrarles, y este es un resultado de este mismo tipo de pruebas. Y el p-valor. ¿Ya? Su tareita es entender esto, ¿no? Es la misma lógica que se utilizó en Stata, ¿no? Que es cuándo se utiliza y cómo tomar la decisión en función al p-valor. Algo adicional es, si se quiere hacer una prueba de Welch, ¿no? T de Welch, en R es esto, donde dice t.test, esta es toda la función, y como ven acá dice var equal, false, ¿no? Si se pone falso, significa que estoy haciendo una prueba de Welch, acá. Porque me dice, las varianzas son iguales, y si digo falso, significa entonces que es una T de Welch. Si pongo true, significa que se está haciendo una T normal. Esto es para el caso de T de Student. Pueden ir revisando, ¿no? Cómo es la sintaxis de Wilcoxon, ¿no? Acá está. Y pueden ver la sintaxis, ¿no? Cómo aplicarlo. Generalmente acá están los últimos, acá están ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que pueden correr y probar el contraste de hipótesis en R.
Los que todavía no han enviado la tarea que les pedí analizar ENDES, ¿no? Solamente importar la data, hacer gráficos, estadísticas, ahora también pueden hacer al menos una de estas pruebas, ¿no? Identificando aquella variable que sea de interés, ¿no? En este caso aplicativo, y utilizar TDStudent o TDWelch, ¿no? Dependiendo el comportamiento de esas variables. Solamente eso sería el comunicado. Igual, no se olviden, por favor, la tarea y si tienen dudas, igual, escriban. Yo bueno, estoy para apoyarlos y bueno, también con el apoyo del doctor Javier, si lo quieren realizar en esta, ¿no? También es válido, ¿no? Eso es para la tarea. Eso sería todo. Y recordándoles que la siguiente sesión es la 8ª y también vamos a tener un invitado extra institucional, así que les invito también su puntualidad. Con puntualidad, ya. Muchas gracias, eso sería todo. Buenas tardes.